Hay gente que colecciona sellos, otros coleccionan monedas. Lucas, a sus 12 años, coleccionaba miedos. Pero no miedos de esos de, uy, hay un monstruo bajo la cama, sino miedos reales, de los que se pueden tocar. Tenía una caja de zapatos llena de cosas que no deberían estar ahí. Un diente que encontró en un parque abandonado. Una nota de suicidio que rescató de un contenedor. Y una foto Polaroid de un accidente de coche donde si entrecerrabas los ojos, se veía una sombra que no encajaba con el metal retorcido. Vivíamos en un pueblo donde el río no era una bendición, sino una cicatriz de barro y maleza que dividía la zona vieja de la nueva. Todos conocían la leyenda de La Llorona, claro, pero para nosotros era ruido de fondo, algo que los abuelos decían para que no te fueras a drogar a la orilla. No es un fantasma, Javi, me dijo Lucas una tarde de agosto, mientras el calor pegaba como una bofetada húmeda. Los fantasmas son energía, son humo. Lo que hay en el río es algo que se quedó atascado, como un animal en un cepo. Y yo voy a grabarlo. Voy a atrapar esa frecuencia. Lucas no quería un autógrafo, quería una prueba. Había robado una cámara de visión nocturna de su tío, y un micrófono direccional, de esos que usan los ornitólogos. Su plan era absurdo. Quería poner una trampa de sonido, y esperar a que el ente se manifestara para encerrarlo, no en una jaula, sino en un disco duro. Es peligroso, tío. Dicen que el que la escucha de cerca se vuelve loco, le dije, tratando de sonar racional, mientras me rascaba una picadura de mosquito que ya sangraba. Tenía esa mirada de los niños que han crecido demasiado rápido. No se vuelve loco por el grito, se vuelve loco porque entiende lo que dice. Esa noche bajamos al río. No había luna, solo una neblina espesa que olía a vegetación podrida y a tubería abierta. El sonido del agua era un siseo constante, como si el río estuviera intentando pedirnos que nos calláramos. Lucas se movía con una precisión obsesiva. Montó el trípode cerca de una zona de juncos donde el agua se estancaba y formaba remolinos negros. El silencio en ese lugar no era pacífico, era un silencio tenso, el tipo de silencio que hay en una habitación justo antes de que alguien empiece a gritar. ¿Oyes eso?, susurró Lucas, ajustándose los auriculares. Solo oigo el agua, tío. Vámonos de aquí. Este sitio da asco. El suelo estaba resbaladizo. Mis zapatillas se hundían en un fango frío que parecía tener manos. De repente, el micrófono direccional de Lucas empezó a emitir un pitido agudo. Él se quedó petrificado. Sus ojos, reflejados en la pantalla de la cámara, estaban desorbitados. No es un grito, murmuró. Está, contando. Me acerqué y me puso un auricular. Al principio, solo estática. Luego, un sonido húmedo, como si alguien estuviera golpeando un trozo de carne cruda contra una piedra. Plac, plac, plac. Y entre cada golpe, una voz que no parecía humana, sino más bien el sonido del viento pasando por una tráquea llena de agua. Uno, falta uno, ¿dónde está el pequeño? Uno. No era el "ay mis hijos" de las leyendas, era una obsesión aritmética. Una voz quebrada, monótona, desprovista de toda emoción que no fuera una necesidad biológica de encontrar algo perdido. Entonces lo vimos. No era una mujer hermosa con velo, era una figura encorvada, con el pelo como algas negras pegadas a un cráneo demasiado pálido. Llevaba un vestido que alguna vez fue blanco, pero que ahora era una costra de barro y moho. No flotaba, caminaba cojeando, arrastrando un pie que sonaba como un remo rompiendo la superficie del agua. Lucas, en lugar de correr, dio un paso adelante. El idiota quería un mejor plano.
Lucas, para, le grité en un susurro desesperado. Pero él estaba hipnotizado. Vio cómo la figura se detenía frente a un charco profundo. Vimos cómo ella metía las manos, largas, con uñas que parecían astillas de madera vieja, en el agua, y empezaba a remover el fondo con una violencia frenética. Estaba buscando. Estaba desesperada. De repente la figura se detuvo. Giró el cuello con un crujido seco, un sonido que recordaba a una rama rompiéndose en invierno. Nos miró, o mejor dicho, miró hacia donde estábamos. No tenía ojos, solo dos cuencas llenas de ese mismo barro negro del río. El pánico me dio un golpe en el estómago. Me giré para correr, pero tropecé con una raíz y caí de cara al fango. El sabor a tierra y podredumbre me llenó la boca. Cuando levanté la vista, Lucas no se había movido. Estaba allí, de pie, con la cámara grabando. La Llorona no gritó. Se movió con una velocidad antinatural, como una araña sobre el agua. En un segundo, estaba frente a él. Yo esperaba que lo despedazara, que lo ahogara, pero lo que pasó fue mucho más incómodo. Ella extendió una mano temblorosa y le acarició la mejilla a Lucas. Sus dedos dejaron surcos de fango negro en la piel del niño. Lucas estaba llorando, pero no emitía sonido. Estaba paralizado por un terror que le había robado hasta el aliento. Ella acercó su cara a la de él. El olor que desprendía llegó hasta mí. Era el olor de un animal muerto que lleva una semana bajo el sol, mezclado con el aroma metálico de la sangre vieja. Tú, dijo ella, y su voz hizo que me sangraran los oídos. Tú tienes cosas que no son tuyas. En ese momento, el giro de guión me golpeó más fuerte que cualquier monstruo. Lucas no era una víctima inocente. Recordé su caja de zapatos, el diente, la nota, la foto. Lucas no coleccionaba miedos, coleccionaba restos de tragedias que ella había causado a lo largo de las décadas. Él le había estado robando sus recuerdos del río durante años. La Llorona no estaba allí para matarlo porque sí. Estaba allí para recuperar su colección. Con un movimiento brusco, la mujer metió su mano en el bolsillo de la sudadera de Lucas y sacó la foto de la Polaroid. Luego, con una fuerza inhumana, le agarró la mano derecha. Escuché el sonido de los huesos rompiéndose, uno a uno, como palitos de helado. Lucas finalmente gritó, un sonido agudo que desgarró la noche. Ella no se detuvo. Le arrancó la mochila y empezó a escarbar en ella, tirando el equipo caro al barro como si fuera basura. Cuando encontró la caja de zapatos, emitió un sonido que solo puedo describir como un ronroneo podrido. Falta uno, siseó ella, mirando fijamente a Lucas, que se sujetaba la mano destrozada, con los dedos colgando en ángulos imposibles. Sollozó Lucas, hundiéndose en las rodillas. La mujer se acercó más. Sus dedos de barro se cerraron alrededor del cuello del niño. Yo estaba allí, a 5 metros, incapaz de moverme, viendo cómo la piel de Lucas empezaba a volverse gris bajo el contacto de ella. Falta el dolor, dijo la cosa. Me falta tu dolor. Entonces ella hizo algo que no olvidaré mientras viva. No lo mató. Le metió los dedos en la boca, buscando algo. Lucas forcejeaba, asfixiándose, mientras ella le arrancaba, con la fuerza bruta de sus uñas, 2 de sus dientes frontales. No hubo magia, solo sangre, el sonido del esmalte crujiendo, y el llanto ahogado de un niño que acababa de perder su infancia de la forma más violenta posible. La figura retrocedió, guardándose los dientes ensangrentados en algún pliegue de su vestido andrajoso. Se dio la vuelta y se fundió con la niebla del río, desapareciendo tan rápido como había llegado. El sonido del agua volvió a ser solo agua. Llevé a Lucas a casa como pude.
Tuvimos que inventar una historia sobre un grupo de matones en el parque, pero nadie nos creyó del todo. Sus padres pensaron que se había metido en drogas, o en algo peor. Lucas nunca volvió a ser el mismo. Dejó de hablar, literalmente, no porque no pudiera, sino porque cada vez que abría la boca y veía el hueco de sus dientes, recordaba que ella todavía tenía una parte de él. Y aquí viene lo peor, lo que me quita el sueño. Ayer pasé por el puente, cerca de donde ocurrió todo. El río estaba bajo por la sequía. En la orilla vi algo que brillaba. Bajé, pensando que sería algún resto de la cámara de Lucas. No era la cámara, era una pequeña caja de madera, nueva, colocada sobre una piedra plana. La abrí. Dentro no había dientes ni fotos. Había una nota, escrita con una caligrafía perfecta, que reconocí al instante. Era la letra de Lucas. La nota decía: he encontrado el último. Está en la habitación de Javi. Anoche escuché un golpe húmedo contra mi ventana. Plac, plac, plac. Y luego una voz que no era el viento, preguntando por su colección. Lucas no quería atrapar a la Llorona. Quería ser su nuevo proveedor. Relato número 2. Si buscas el nombre de mi tía Matilde en Google, no sale nada. Era la típica mujer invisible. Soltera, vivía en una casa que olía a lavanda rancia y cera de vela. Y siempre llevaba el pelo recogido en un moño tan apretado que parecía que le estiraba las ideas. Para mis padres, era la pobre tía Mati, la que se quedó para cuidar a los abuelos y perdió el tren de la vida. Para nosotros, mis primos y yo, era un enigma absoluto. El misterio empezó el verano que mis padres decidieron reformar la cocina y me empaquetaron a su casa durante 3 semanas. Yo tenía 14 años, la edad justa para ser demasiado observador y lo suficientemente cobarde como para no decir nada. Desde el primer día, noté que Matilde tenía una regla de oro. Nunca entres al baño si escuchas el agua correr. Parece un consejo de fontanería, ¿verdad? Pero no lo era. A veces, el agua corría durante horas. Un sonido constante, monótono, de grifo abierto a toda potencia. Y lo raro no era el agua, sino lo que pasaba delante de nosotros cuando mis padres no estaban. «Titi, ¿podemos ver la tele?», le preguntó mi primo pequeño Hugo, una tarde que el calor derretía el asfalto. Matilde no respondió. Estaba de pie en el pasillo, mirando fijamente la puerta del baño. El agua rugía al otro lado. Ella empezó a desabrocharse los botones de la blusa, muy despacio. No era algo sexual, era algo ritual. Debajo no llevaba nada, solo una piel pálida, casi translúcida, surcada por venas azules que parecían raíces. «Tía», insistió Hugo, incómodo. Ella se giró. Sus ojos estaban inyectados en sangre, pero no por cansancio, sino como si se hubiera pasado horas llorando. Se llevó un dedo a los labios, y con la otra mano empezó a rascarse el antebrazo con una uña larga y amarillenta. Se rascó con tanta fuerza que levantó una tira de piel. No gritó, ni siquiera parpadeó. Solo nos miró con una intensidad maníaca y susurró: «Ella tiene sed. Si no le doy de beber yo, os beberá a vosotros». A medida que pasaban los días, las cosas raras escalaron. Delante de los adultos, Matilde era la tía perfecta, que servía té y galletas de mantequilla. Pero en cuanto se cerraba la puerta principal, la máscara se caía. Una noche, me despertó el sonido de algo arrastrándose por el pasillo. Salí de la cama con el corazón en la garganta. La luz del baño estaba encendida, y la puerta, por primera vez, entreabierta. Me asomé. Matilde estaba arrodillada frente a la bañera, que estaba llena hasta el borde de un agua oscura, casi negra. Tenía un cubo lleno de cebollas crudas a su lado.
Estaba mordiendo las cebollas como si fueran manzanas, forzándose a llorar. Las lágrimas caían en el agua de la bañera. Pero no eran lágrimas normales. Eran espesas, como aceite. «Tía Matilde», susurré, temblando. Ella se giró bruscamente. Tenía la cara deformada por el esfuerzo de llorar. Se levantó y caminó hacia mí. Sus pies estaban empapados y dejaban huellas de barro negro en la alfombra. Me agarró de los hombros con una fuerza que me dejó moratones durante semanas. «¿La oyes, verdad?», me siseó al oído. Su aliento olía a cebolla podrida y a estanque. «Está en las tuberías. Vino por el río, pero el río se secó. Ahora vive en nosotros». En ese momento, desde el desagüe de la bañera, surgió un sonido. No era un gorgoteo. Era un lamento. Un «ay» prolongado, tan agudo que sentí que los empastes de mis muelas vibraban. No era un fantasma apareciéndose en el espejo. Era algo físico que intentaba salir por el agujero del desagüe. Unos dedos largos y grises empezaron a asomar, agarrándose al borde de la porcelana. Matilde, en lugar de correr, se cortó la palma de la mano con un cortaúñas que tenía en el lavabo. Fue un movimiento rápido, violento. Dejó que la sangre goteara sobre esos dedos grises. «Come, hermana, come y déjalos en paz», murmuraba ella, como en un trance. Los dedos se retiraron, lamiendo la sangre de la porcelana con un sonido de succión asqueroso. Matilde se desplomó en el suelo, agotada, mientras el agua de la bañera se drenaba sola en cuestión de segundos, dejando un rastro de pelo largo y negro enredado en el tapón. Yo estaba convencido de que mi tía estaba loca, y que algún tipo de entidad, la Llorona de las leyendas, la estaba extorsionando. Pensé que Matilde era una mártir, que nos estaba protegiendo de un destino fatal, entregando su propia sangre y sus lágrimas. Pero el último día de mi estancia, descubrí la verdad, y es mucho más oscura. Mis padres llegaron a recoger de forma anticipada, porque Hugo había llamado llorando, diciendo que la tía se había portado rara. Cuando entramos en la casa, todo parecía normal. Matilde estaba en la cocina, preparando café, pero yo ya no me fiaba. Aproveché que todos hablaban en el salón para subir al desván, un lugar al que ella siempre nos prohibía ir. Allí arriba no había trastos viejos, pero no un altar de santos. Había fotos de todos nosotros, mis primos, mis hermanos, yo, y delante de cada foto, un pequeño frasco con un líquido transparente. En el centro del altar había un diario forrado en cuero humano. No sé cómo lo supe, pero la textura de esa piel con poros dilatados no era de animal. Lo abrí por la última página. La letra de Matilde era nerviosa, casi ilegible. La Llorona no es una maldición que nos acecha. Es un contrato que firmamos las mujeres de esta familia para no envejecer, para no morir, para que el agua siempre nos devuelva lo que el tiempo nos quita. Pero ella pide un relevo, ella pide una madre que llore por sus hijos. Yo ya no tengo más lágrimas, he agotado mis conductos, he secado mis venas. He intentado alimentarla con cebollas y sangre, pero ella quiere el llanto auténtico, el llanto de un niño que se queda solo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Oí los pasos de Matilde subiendo las escaleras de madera. Crujido, crujido, crujido. «¿Buscabas esto, sobrino?», dijo desde la puerta. Ya no intentaba ocultarse. Tenía un cuchillo de cocina en la mano, pero no para matarme a mí. Se lo puso en su propio conducto lagrimal. La Llorona no es una mujer que busca a sus hijos, tonto, dijo con una sonrisa rota. La Llorona es lo que nos pasa cuando decidimos que nuestro dolor es más importante que el mundo. Ella no está en el río, ella es el hambre de esta familia. Matilde se hizo un corte profundo bajo el ojo, pero no salió sangre. Salió un chorro de agua negra y fétida, empezó a inundar el suelo del desván, a una velocidad imposible.
El agua me llegaba a los tobillos en segundos. Y del agua empezaron a salir cabellos negros que se enredaban en mis piernas. «Mamá, papá», grité, pero mi voz no salía. Era como si el agua me estuviera llenando los pulmones antes siquiera de sumergirme. Entonces vi el giro final. Matilde no estaba tratando de salvarse. Estaba completando el ritual de traspaso. «Ahora te toca a ti, pequeño», susurró, mientras su cuerpo empezaba a deshacerse, convirtiéndose literalmente en un charco de lodo y huesos. «Llora por mí, llora por todos». Mis padres irrumpieron en el desván justo cuando Matilde desapareció por completo, dejando solo su ropa vacía flotando en un palmo de agua estancada. Me encontraron en shock, señalando el suelo. Dijeron que ella simplemente se había marchado, que tuvo un brote psicótico y huyó por la ventana. Nunca encontraron su cuerpo. Pero yo sé dónde está. Han pasado 10 años. Ahora vivo solo en un apartamento moderno, lejos de aquel pueblo. Pero hace una semana, el grifo de mi cocina empezó a gotear. No importa cuántas veces llame al fontanero o cuánto apriete la llave de paso. Anoche me levanté a beber agua y la vi. No era Matilde. Era una figura larga, de 3 metros, con el cuello torcido y un vestido que parecía hecho de algas y desesperación. Estaba inclinada sobre mi fregadero, lamiendo la humedad del metal. Se giró hacia mí. Tenía los ojos de mi tía Matilde. «Tienes los ojos secos, sobrino», siseó. «Y yo tengo mucha sed». Ahora entiendo por qué ella hacía esas cosas raras. No era locura, era preparación. Porque ahora, cada vez que corto cebollas, o cada vez que me hago una herida, no me duele. Lo único que siento es una necesidad imperiosa de acercarme al desagüe y susurrar los nombres de mis futuros hijos, esperando que el agua me responda. Y el agua siempre responde con un llanto que no es el mío. Relato número 3. Mi jefe, don Jacinto, era un viejo con la cara tan arrugada que parecía un mapa de carreteras. Solo me dio 3 instrucciones. Nunca limpies la plancha con agua del arroyo. Si un cliente no pide limones, no lo mires a los ojos. Si escuchas a alguien llorar cerca de la cuneta, sube el volumen del radio y pica cebolla como si te fuera la vida en ello. ¿Por qué la cebolla, don Jace?, le pregunté la primera noche. Él me miró con un solo ojo, el otro era de vidrio, y siempre miraba hacia el techo. Porque las lágrimas de la cebolla ocultan las tuyas, muchacho, y a ella le encantan las lágrimas de verdad. Las primeras semanas fueron tranquilas. Si por tranquilo entiendes estar solo a las 2 a.m., con el sonido de los tráileres pasando como balas de metal a pocos metros. Pero entonces llegó la temporada de lluvias. El arroyo seco empezó a rugir y el ambiente se puso pesado, como si el aire estuviera hecho de plomo. Esa noche el radio falló. Solo había estática. Intenté sintonizar cualquier cosa, pero de entre el ruido blanco emergió un sonido que me revolvió el estómago. No era un grito de película, era un hipo, un jadeo entrecortado, como el de una persona que lleva horas llorando y ya no tiene aire en los pulmones. ¡Ay, ay, ay! No era el grito largo que todos conocen. Era un lamento bajito, constante, que venía desde el fondo del barranco. Me puse a picar cebolla. Picaba tan rápido que el cuchillo golpeaba la madera como una ametralladora. Mis ojos empezaron a arder. Las lágrimas me nublaron la vista, pero no paré. De pronto, un cliente llegó. No escuché coche, no escuché pasos. Solo estaba ahí, de pie frente a la barra de acero inoxidable. Era una mujer. Llevaba un vestido que en algún momento fue elegante, pero que ahora estaba deshilachado y cubierto de una costra de lodo grisáceo. Tenía el pelo largo,
negro y tan mojado, que el agua chorreaba sobre mis alzas. 5 de tripa, dijo ella. Su voz sonaba como si tuviera grava en la garganta. No pidió limones. Me acordé de la regla de don Jacinto y clavé la vista en la plancha. La tripa empezó a chillar en la grasa. El olor a carne asada normalmente me daba hambre, pero esa noche olía a algo distinto. Olía a carne que ha estado demasiado tiempo bajo el sol. «Están muy calientes», murmuró ella mientras yo le pasaba el plato de plástico con su copia de papel estraza. Ella no usó las manos. Se inclinó y empezó a comer directamente del plato como un animal. Yo estaba paralizado, viendo cómo su mandíbula se desencajaba un poco más de lo humanamente posible para tragar el taco entero. Entre bocado y bocado, ese lamento volvía a salir. «Ay, ¿dónde están? Ay, ¿dónde están?» «¿Le falta algo, jefa?», pregunté sin pensar. La curiosidad me ganó al miedo. Ella se detuvo. Lentamente levantó la cabeza. No tenía ojos. Lo que tenía eran 2 agujeros profundos, de los que brotaba un líquido negro que no paraba de correr, mezclándose con la grasa de los tacos en su barbilla. «Me falta el más pequeño», dijo, y extendió una mano huesuda hacia mi brazo. Sus uñas eran como garras de buitre. Me clavó los dedos en el antebrazo. El dolor fue un pinchazo de hielo puro. Yo esperaba que me arrastrara al barranco, que me matara allí mismo. Pero lo que hizo fue peor. Se llevó mis dedos a su boca y empezó a lamer la sangre que brotaba de los rasguños, con una desesperación enfermiza. «Tú hueles a él», siseó. «Tú tienes su grasa en las manos». Entré en pánico. Agarré la espátula caliente y se la estampé en la cara. Hubo un siseo de piel quemándose, pero ella ni siquiera se inmutó. Emitió un alarido sordo que hizo que los frascos de salsa estallaran. Me di la vuelta y corrí hacia el pequeño cuarto trasero donde guardábamos la carne, bajo llave. Me encerré temblando, escuchando cómo ella golpeaba la lámina del puesto. ¡Pum! 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 El sonido era ensordecedor. Pero lo que me hizo perder la cabeza no fue el ataque de la Llorona. Fue lo que encontré en el cuarto. Había un arcón congelador que siempre estaba con candado. Don Jacinto me había dicho que ahí estaba la receta secreta. El adobo especial que hacía que la gente manejara kilómetros solo para comer allí. Con la adrenalina a 1000, agarré una barra de hierro y rompí el candado. Tenía que haber algo ahí para defenderme, o al menos quería saber por qué esa cosa decía que yo olía a él. Al abrir la tapa, el vaho frío me golpeó la cara. No había carne de res, no había cerdo. En el fondo del congelador, perfectamente apilados y envueltos en plástico, había frascos pequeños. Y dentro de los frascos, sumergidos en una salmuera espesa, había dedos. Dedos de niños. Algunos todavía tenían restos de anillos de juguete o pulseras de hilo. Encontré una nota pegada en el interior de la tapa, con la letra temblorosa de don Jacinto. El pacto es simple. Ella llora. Nosotros recogemos lo que el río escupe. Si le damos los restos al fuego y los servimos en el plato, el camino se mantiene abierto. El último suspiro no es un negocio, es un peaje. No limpies la plancha, Beto. El sabor es el dolor de los que ya no están. El golpe en la puerta trasera cesó. El silencio regresó, pero era un silencio cómplice. Escuché la voz de don Jacinto fuera del cuarto. Había llegado para el cambio de turno. «Ya viste en secreto, ¿verdad, Beto?», dijo con una calma que me heló la sangre. Abrí la puerta lentamente. Don Jacinto estaba allí, pero no estaba solo. Detrás de él, la Llorona estaba sentada en un banco, tranquila, limpiándose la boca con una servilleta de papel. Ya no se veía como un monstruo. Parecía una mujer cansada, una socia de negocios. «Don Jacinto, usted vende». No pude terminar la frase.
Vendemos lo que la carretera pide, muchacho. La gente viene aquí buscando algo original, algo con alma. Pues bien, aquí usamos almas de verdad. La Llorona no busca a sus hijos para salvarnos. Los busca porque son la única moneda que acepta el diablo, para dejarnos trabajar en paz. Don Jacinto se acercó y me puso una mano en el hombro. Su mano estaba fría, igual que la de ella. El problema es que hoy el arroyo no escupió nada. Y la señora tiene hambre. Y el cliente que viene en ese tráiler que se oye a lo lejos, ese cliente quiere sus 5 de pastor. Miré hacia la carretera. Las luces de un camión empezaban a asomar por la curva. Tú eres joven, Beto. Tienes mucha carne. Y lo más importante, don Jacinto sacó un cuchillo cebollero de su cinturón. Tienes unos ojos que van a quedar perfectos en el adobo de mañana. El giro de guión no fue que la Llorona me atacara. Fue que ella me sujetó los brazos mientras don Jacinto empezaba a afilar el cuchillo. No me mataron de inmediato. Me obligaron a cocinar mi propia pierna en la plancha mientras el trailero esperaba fuera, quejándose del servicio lento. Recuerdo el sonido de mi carne siseando en la grasa. Recuerdo el olor. Ese olor que ahora entiendo que no era carne vieja, sino el olor de la traición. Si alguna vez pasas por el kilómetro 142 de la Federal y ves un puesto de tacos con una luz roja parpadeante, fíjate en el taquero. Si ves que tiene una mirada vacía y que le faltan un par de dedos, corre. Y si pides de pastor y la carne te sabe un poco más dulce de lo normal, como si tuviera un toque de llanto, mejor no preguntes por la receta. Porque la Llorona ya no grita por el río. Ahora grita en el estómago de todos los que se detuvieron a cenar en el lugar equivocado. Yo sigo aquí, sirviendo platos. Don Jacinto dice que si soy bueno, y recojo suficientes dedos del arroyo este invierno, quizás me devuelva mi libertad. Pero miente. Lo sé porque anoche, mientras limpiaba la plancha, escuché mi propio nombre salir del desagüe. Beto, ay Beto, falta un trozo más. Relato número 4. Cuando llegué con el camión de las provisiones, la niebla era tan espesa que parecía que estaba conduciendo hacia el interior de un pulmón enfermo. El monasterio era una mole de piedra gris, sin ventanas hacia el exterior. Solo una puerta de roble reforzada con hierro, que pesaba más que mi conciencia. Fray Anselmo me recibió. Era un hombre que parecía haber sido tallado en madera seca. Su piel estaba tan pegada a los huesos que podías ver el movimiento de su mandíbula al respirar. «Llegas tarde, muchacho», dijo sin mirarme. Su voz era un crujido. «La carretera está fatal, padre. El río se desbordó hace 2 días». Anselmo se detuvo en seco. Se giró y me agarró de la muñeca con una mano que quemaba de frío. Sus ojos, nublados por las cataratas, buscaron los míos con una desesperación animal. «¿El río? ¿Dices que el agua ha subido hasta el camino?» «Sí, padre. Está todo inundado allá abajo». El monje se santiguó 3 veces, rápido, casi con espasmos. Luego cerró la puerta principal y echó el cerrojo. Un sonido metálico, definitivo. «Entonces, ya no puedes salir. Nadie sale cuando el agua sube, porque ella siempre sube con el agua». Al principio pensé que era la típica locura de monjes aislados. El monasterio albergaba a 12 hombres, todos ancianos, todos con una mirada que te hacía sentir sucio por dentro. Pero la atmósfera era asfixiante. No se permitía hablar después del atardecer. Ni una palabra, solo el sonido de las sandalias sobre la piedra y el goteo constante de las filtraciones en el techo. Le pregunté a un monje joven, el único que no parecía un cadáver andante, mientras descargábamos sacos de harina en la despensa. Se llamaba Mateo. Tenía las manos llenas de llagas, como si se las hubiera rascado hasta sangrar. Porque ella usa los reflejos para entrar,
susurró, mirando nerviosamente hacia el pasillo. No es un fantasma, es una deuda. Hace siglos, los fundadores de este sitio hicieron algo. Algo para que el agua nunca faltara en la sequía. Trajeron a una mujer del pueblo, una que había perdido a sus hijos en el río. La encerraron en la cisterna del patio central, viva. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna. ¿Y qué pasó? Que el agua nunca volvió a faltar. Pero el agua ahora tiene su voz. Y cada vez que el río se desborda, ella sale de la cisterna para ver si sus hijos han regresado. Y como no los encuentra, se lleva a los nuestros. Esa noche, el silencio se rompió. No fue un grito, fue un sonido húmedo, como alguien arrastrando una sábana mojada por el suelo de piedra. Slap, slap, slap. Me asomé por la rendija de la puerta de mi celda. En el pasillo, las antorchas chisporreaban. Vi a una figura blanca, encorvada, con el pelo tan largo que le llegaba a las rodillas. No flotaba. Caminaba con una cojera pesada, y cada vez que su pie tocaba el suelo, dejaba una mancha de agua negra que olía a lodo y a muerte. Se detuvo frente a la celda de Fray Anselmo. La mujer, o lo que fuera eso, no gritó el famoso «¡Ay, mis hijos!». Se limitó a rascar la madera de la puerta con unas uñas que sonaban como cuchillos. Un rascado rítmico, lento, insoportable. De repente escuché la voz de Anselmo desde dentro. No estaba rezando, estaba suplicando, pero no a Dios. Todavía no es mi turno. Llévate al chico del camión. Él es joven, él tiene carne fresca. El pánico me nubló el juicio. Intenté abrir la ventana, pero eran simples rendijas por donde no cabía ni un brazo. Estaba atrapado en un fuerte diseñado para que nada saliera. Escuché un estruendo. La puerta de Anselmo cedió. No hubo gritos de lucha, solo un sonido de succión, como si alguien estuviera sacando aire de una botella de plástico. Luego, un silencio absoluto. Salí corriendo al pasillo, tropezando con las sombras. Tenía que llegar a la puerta principal, romper el cerrojo, lo que fuera. Al llegar al patio central, me detuve en seco. Bajo la lluvia torrencial, los otros 11 monjes estaban arrodillados alrededor de la cisterna de piedra. Estaban en trance, con las cabezas rapadas agachadas, entonando un cántico monótono en un latín que sonaba deformado, como si lo hablaran bajo el agua. En el centro, junto a la boca de la cisterna, estaba la Llorona. Pero al verla de cerca, el terror sobrenatural se convirtió en un horror muy físico. No era un espectro traslúcido. Era una mujer de carne y hueso, o lo que quedaba de ellos. Estaba pálida, con la piel hinchada y azulada, típica de los ahogados. Sus ojos eran simplemente cuencas vacías, de las que brotaba un moco grisáceo. Y lo más perturbador, no estaba atacando a los monjes la estaban alimentando. Vi a Fray Mateo acercarse a ella. No tenía miedo, tenía una expresión de éxtasis enfermo. Se cortó el antebrazo con una navaja, y dejó que la sangre cayera directamente en la boca abierta de la mujer, que emitía un gorgoteo de satisfacción. «Mateo, ¿qué hacéis?», grité, fuera de mí. Mateo se giró. Sus ojos ya no eran humanos, estaban inyectados en una oscuridad acuosa. «Ella no viene a buscarnos para matarnos, idiota», dijo con una sonrisa sangrienta. «Ella es nuestra fuente. Ella es la que purifica nuestros pecados a través del dolor. Cada vez que el río sube, nosotros le entregamos un sacrificio para que el monasterio siga siendo invisible a los ojos del mundo. El mundo está lleno de ruido, de pecado. Aquí solo hay agua y olvido». El giro de guión me golpeó como un mazo. La Llorona no era la villana del monasterio. Era su prisionera y su deidad al mismo tiempo. Los monjes no estaban encerrados con ella. La mantenían allí
para usar su sufrimiento como un escudo contra la realidad. Anselmo no murió porque ella lo atacara, continuó Mateo, acercándose a mí mientras los otros monjes se levantaban. Anselmo murió porque ya no tenía más sangre que dar. Se secó, y ahora necesitamos un nuevo pozo. Los monjes me rodearon. Eran viejos, sí, pero tenían la fuerza de los fanáticos. Me derribaron sobre el suelo mojado. Sentí la piedra fría contra mi espalda, mientras varios de ellos me sujetaban las extremidades. «Soltadme, malditos locos», bramé, golpeando a uno en la cara, rompiéndole la nariz. El monje ni siquiera se quejó, limpió la sangre de su labio con la lengua y siguió sujetándome. La Llorona se acercó cojeando. El olor que desprendía era el de una tumba abierta bajo la lluvia. Se inclinó sobre mí. Sus manos, frías como el hielo de diciembre, se posaron en mi garganta. No me apretó para asfixiarme. Empezó a lamer las lágrimas que salían de mis ojos. Su lengua era áspera, como papel de lija, y me desgarraba la piel con cada pasada. «Llora», susurró una voz en mi cabeza, una voz que no venía de sus labios, sino del agua que caía del cielo. «Llora por los hijos que nunca tendrás, llora por el sol que no volverás a ver». Sentí como me clavaban un gancho en el hombro para arrastrarme hacia la cisterna. Querían tirarme ahí abajo, al agua negra donde ella vivía, para que yo fuera su sustento durante los próximos 50 años. En un último arranque de desesperación, logré liberar una mano y agarré una de las antorchas que aún ardía bajo un alero. No se la clavé a la Llorona, se la clavé en el ojo a Fray Mateo. El grito de Mateo fue humano, real, desgarrador. En la confusión, la Llorona soltó su presa. Ella pareció confundida por el fuego, retrocediendo hacia la oscuridad de la cisterna. Aproveché ese segundo para correr hacia la cocina, donde sabía que había una salida de humos que daba al barranco. Me arrastré por el conducto estrecho, quemándome la piel con el hollín y los restos de grasa, mientras escuchaba a mis espaldas cómo los monjes empezaban a gritar, no por mí, sino por ella. La Llorona, privada de su comida, había empezado a alimentarse de los que tenía más cerca. Logré salir al exterior y rodé por la ladera del cerro hasta llegar al camino inundado. Caminé durante horas bajo la tormenta, con el hombro destrozado y la cara en carne viva por las caricias de aquella cosa. Cuando finalmente llegué a la civilización y conté mi historia, nadie me creyó. Me dijeron que el monasterio de San Judas Tadeo había sido abandonado en los años 70 tras un incendio. Pero yo sé que no es verdad. A veces, cuando abro el grifo en mi casa, el agua no sale clara. Sale con un tinte grisáceo y huele a barro de río. Y si pego el oído a la tubería, no escucho el fluir del agua. Escucho a Fray Mateo llorando y escucho a la mujer dándole las gracias por el sabor de su desesperación. Lo más inquietante es que desde aquella noche mis propias lágrimas ya no son saladas, son dulces, y sé que ella vendrá a buscarlas, porque una vez que pruebas el agua del monasterio, ya nunca perteneces del todo a la tierra seca. Relato número 5. Todo empezó con un contrato de esos que huelen a dinero rancio. El dueño de la hacienda, un tipo llamado Don Valerio, que parecía más un cadáver con traje que un empresario, me contrató para instalar un sistema de circuito cerrado térmico y de alta definición en todo el perímetro de su propiedad, que casualmente lindaba con un canal de riego medio seco. No quiero que entre nadie, Samuel, ni vivos ni muertos, me dijo, mientras me entregaba un manojo de llaves oxidadas. Especialmente si escuchas un sonido como de radio desintonizada cerca del canal.
No salgas. Solo mira las pantallas. El primer misterio no fue la Llorona, sino las cámaras. A las 3 de la mañana del tercer día, la cámara 7, que apuntaba directamente al sauce Llorón que caía sobre el canal, empezó a registrar algo que el software de reconocimiento facial detectó como error de proporción. En la pantalla 4K no se veía nada extraño a simple vista, pero cuando apliqué el filtro térmico, mi sangre se congeló. Había una mancha de un azul gélido, casi negro, en mitad del calor residual del suelo. No era una persona, era un vacío térmico de 2 metros de altura. Y lo más raro, la mancha no se movía, pero el contador de frames de la grabación bajaba de 60 a 1 por segundo, como si la realidad misma le costara procesar lo que estaba allí plantado. A la cuarta noche, decidí que no podía quedarme solo con la imagen. Conecté un micrófono de ambiente de alta sensibilidad, de esos que captan el vuelo de una mosca a 50 metros. Me puse los cascos y subí el volumen. Al principio, solo el siseo del viento. Luego, un sonido metálico, rítmico. Clac, 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 como si alguien estuviera golpeando 2 piedras bajo el agua. Y entonces llegó ella. Fue un susurro que parecía salir directamente de mis auriculares hacia mi cerebro. ¿Dónde? ¿Dónde los habéis metido? En la cámara 7, la mancha térmica empezó a tomar forma. Pero no era una mujer con velo. Era algo mucho más físico y asqueroso. La cámara de alta definición captó a una figura encorvada, con la piel de un color gris ceniza que parecía desprenderse a tiras. Llevaba un vestido que no era tela, sino una especie de amalgama de juncos podridos y pelo humano. Lo más incómodo fue verla interactuar con el entorno. No atravesaba las cosas. Se agachó en la orilla del canal y empezó a escarbar en el lodo con una violencia frenética. Sus uñas, largas y amarillentas, se rompían contra las piedras, pero ella seguía. Sacaba puñados de barro y se los llevaba a la cara, frotándoselos en las cuencas vacías de los ojos, mientras emitía un gemido ahogado, un hipo constante de desesperación que hacía que los monitores de mi sala de control parpadearan. «¿Qué estás buscando, maldita sea?», murmuré para mí mismo, pegado a la pantalla. Ella se detuvo en seco. Ladeó la cabeza 180 grados. Un crujido de vértebras que el micrófono captó con una nitidez espantosa. Miró directamente a la cámara 7. En ese momento, el sensor de movimiento se volvió loco. La pantalla se llenó de alertas rojas. Intruso detectado. Pero ella no se movió hacia la casa. Se movió hacia la cámara. Vi cómo su rostro, una máscara de carne muerta y desesperanza, se acercaba al objetivo hasta que solo pude ver el detalle de sus poros dilatados y el rastro de lágrimas de fango negro que le surcaban las mejillas. Aquí es donde la historia da el giro que me destrozó la cabeza. Pensé que ella me estaba viendo a mí. Pensé que era el típico fantasma que sabe que lo graban. Pero me equivoqué de medio a medio. Escuché pasos detrás de mí. Era don Valerio. No traía un arma, traía un mando a distancia. ¿Te gusta lo que ves, Samuel?, preguntó con una voz gélida. Don Valerio, hay una mujer, algo, en el canal. Tenemos que llamar a la policía, o a alguien. Está herida, parece que se está despedazando. El viejo soltó una carcajada seca, como el crujir de hojas muertas. Ella no es la intrusa, Samuel, ella es la seguridad. Valerio pulsó un botón en el mando. En la pantalla, vi cómo se abría una compuerta oculta en el muro que separaba la hacienda del canal. De la compuerta, salió un hombre atado y amordazado, llorando de terror. Reconocí al tipo. Era un concejal local que había estado denunciando a Valerio por corrupción semanas atrás. Míralo bien, dijo Valerio. La cámara 7 tiene una función que no te conté. Emite una frecuencia de ultrasonidos que solo ella puede oír. Es como un silbato para perros, pero para el dolor.
Vi en la pantalla cómo la Llorona se giraba hacia el hombre. Ya no buscaba a sus hijos. Cuando escuchó el ultrasonido, su comportamiento cambió. Se volvió errática, agresiva. Se abalanzó sobre el concejal, no con magia, sino con la fuerza bruta de un animal hambriento. Lo que grabaron las cámaras a continuación fue lo más violento y desagradable que he visto en mi vida. Ella no lo mató rápido. Empezó a arrancarle la ropa con los dientes, mientras emitía ese lamento que ahora entendía. No era pena, era un eco de lo que Valerio le hacía sentir a ella para mantenerla bajo control. Ella perdió a sus hijos aquí, sí, comentó Valerio, encendiendo un cigarro con total indiferencia. Pero no fue un accidente. Mi abuelo los usó para cimentar la presa del canal. Desde entonces, ella está atada a esta tierra. Yo solo he modernizado el sistema de correas. Ella se alimenta de los que me molestan, y a cambio, yo le doy un lugar donde seguir llorando. Me quedé helado. El concejal gritaba tras la mordaza, mientras la mujer de gris le hundía los dedos en el pecho, buscando algo que no estaba allí. La sangre salpicaba la lente de la cámara, volviendo la imagen de un rojo granulado y sucio. Y ahora, Samuel, Valerio me miró de reojo. Tú has visto demasiado. Has visto cómo funciona el motor de mi fortuna. Intenté levantarme para golpearlo, pero mi cuerpo no respondía. El café que me había traído una hora antes estaba drogado. Me caí de la silla, sintiendo cómo mis músculos se convertían en gelatina. No te voy a matar yo, dijo Valerio, caminando hacia la puerta. Sería un desperdicio de tecnología. Te voy a poner en la cámara 8. Es la que tiene mejor iluminación nocturna. Quiero ver cómo reacciona ella ante alguien joven y con miedo. Dicen que el miedo de los jóvenes la hace gritar más fuerte, y a mí me gusta dormir con su música. Me arrastró por los pasillos, como si fuera un saco de patatas. Me lanzó por la compuerta del canal. El lodo frío me empapó la espalda. La niebla me rodeó, y el olor a vegetación podrida me llenó los pulmones. Miré hacia arriba y vi la luz roja de la cámara 8 parpadeando sobre mí. Estaba siendo el protagonista de mi propio sistema de seguridad. Escuché el ultrasonido, un pitido agudo que me hizo vibrar los dientes. Y luego, el sonido de los juncos rompiéndose. Chlap, chlap, chlap. Ella salió de entre las sombras. Estaba a solo 3 metros. Sus ojos vacíos se clavaron en los míos. Pero ocurrió algo que Valerio no esperaba. La Llorona se acercó y en lugar de atacarme, me puso una mano en la boca. Su mano sabía a hierro y a tierra vieja. Se inclinó y me susurró al oído, con una voz que era el eco de 1000 ahogados. Él también es un hijo de alguien. En ese momento, ella no me vio como una presa. Vio en mí el reflejo de lo que le habían quitado. Giró la cabeza hacia la cámara 8 y con una velocidad que el software de 60 FPS no pudo captar, saltó hacia el muro de la hacienda. Sus uñas se clavaron en el hormigón como si fuera mantequilla. Escuché los gritos de Valerio desde el otro lado del muro. Gritos que duraron mucho, mucho tiempo. Gritos que fueron grabados en HD y almacenados en el servidor que yo mismo había configurado. Logré arrastrarme lejos del canal antes de que el efecto de la droga me dejara inconsciente. Cuando desperté, la hacienda estaba en silencio. La policía llegó horas después, alertada por los vecinos que oyeron sonidos de animales salvajes. Solo encontraron su ropa, hecha jirones y empapada en un agua negra que no procedía del canal. Me llevé el disco duro del servidor 4B antes de que se dieran cuenta. A veces en las noches de lluvia, conecto el disco y veo la grabación de la cámara 8. No veo en ataque, veo el momento justo antes, cuando ella me mira.
Y lo que más me aterra no es que ella siga allí fuera. Lo que me aterra es que, en el último frame del video, justo antes de que la cámara se rompa, se ve mi propio reflejo en el cristal de la lente. Y detrás de mí, en la oscuridad, ya no hay una mujer gris. Hay dos niños pequeños, de piel azulada, dándome la mano. He intentado borrar el archivo 1000 veces, pero cada vez que lo hago, el ordenador emite un susurro que sale de los ventiladores. Todavía no, Samuel. Todavía faltas tú por llorar. Desde entonces, no instalo cámaras, porque sé que, por muy alta que sea la resolución, siempre hay algo en las sombras que no quiere ser captado, pero que te está mirando con una claridad absoluta. Relato número 6. Era el salón vacía. Yo estaba en mi cuarto, con los auriculares puestos, la casa, videos, cuando sentí una vibración en el suelo. No fue un ruido, fue el silencio de la casa que me subió encima con los cascos, y los cascos, y el silencio de la casa me cayó encima como una losa. Que me de aislada tiene eso, que de oído se amplifica. Zona del siendo seguido, luego otro, la planta baja, de la planta baja, de la zona del salón. Pregunté al aire. Pregunté despacio, que ellos estaban a 300 kilómetros de la zona del salón. Me levanté despacio, con el corazón martilleando contra las costillas. Me levanté despacio, que guardaba detrás de la escalera. Dedos sin voces de entraba por el ventanal de la escalera. Habían dedos, voces largadas, que parecían dedos intentando atraparme. Al llegar al rellano, el sonido de cristales rompiéndose, la luz aumentándose, la zona de rompiéndose, sabiendo perfecta, cargadas de una violencia contenida. En la yo sola mitar la caja fuerte, aire en la casa, se pegué a la pared, sintiendo de noche, mi violencia contenida. Era que ellos estaban a 3. Mi prendió de repente, confirmada. Zona, urgentes, habían 2, quizá en la mesita de noche. En la casa, semada. Zona, en yo sol. Al llegar al rellano, pero entonces, algo urgentes. El aire en la casa, se volvió pesado, húmedo en la mesita de noche. Empezó a oler a agua estancada y a lodo. El aire en la casa, se vio vomitar. Ganas de vomitar. Heló la sangre. Por instinto fue llamar a los un sonido, que y de repente, me heló una noche. Era un sollozo. El primer instinto fue llamar y a veces, al salir de las tuberías de la casa. Salir de las tuberías no tenía principio. ¡Ay! Los ladrones se callaron de golpe. Como lo fue llamar a fundidos. ¿Qué ha sido? Y su voz temblaba. Un lamento que por la barandilla con un cuidado infinito. Pies descalzos desde sus linternas, barriendo el salón. La puerta que daba al jardín trasero estaba abierta de par en par, y por ella entraba una niebla espesa estar ahí. Y el encima del susurro en el umbral, recortada contra la oscuridad. En el umbral, la figura. Era de jirones, y su pelo era una en nada a las ilustraciones de los libros. Llevaba un vestido de novia amarillo mujer, lleno de jirones, y cubierto de una costra de busurran por la barandilla con una masa de algas enredadas que le tapaba la que flotaba. No tenía principio. Sus pies descalzos, sus descalzos, ella era una contelón y cubierto de una costra. Era una alto uno de los ladrones, sacaslas de sangre y lodo, cubierto de una costra. El sonido del metal al abrirse fue patético. Estaban llenos de lamento que ella soltó a continuación. Estaban llenos de sangre y lodo. Estaban llenos de hacía puro hueso, cubierto de piel grisácea. Y señaló al hombre. Sus uñas eran como garras y astilladas. Una costra de una navaja automática. Después fue tan rápido y violento que tardé segundos en procesarlo. La mujer se movió con una velocidad alce sobre ella.
pelo del metal al abrirse movió con una velocidad masa de algas enredadas. No caminó, se deslizó, como si el suelo estuviera hecho de agua. Comparado con él le agarró la muñeca, y escuché el crujido seco del radio y el cúbito rompiéndose con una velocidad. Estaba aterrorizada y cortó en seco, se cortó en seco. Lo que pasó los dedos en la boca, silenciándolo de la forma más asquerosa posible. Lo que pasó estaba aterrorizada, pero sentí una extraña punzada de alivio. El suelo estuviera crujido. El fantasma me está defendiendo, pensé. El cúbito rompiendo. Rona ha venido a espantar. Balas atravesaban. Cuando ella le metió fui. El viento que ella soltó. Prebre cayó al suelo. Se giccionaba. La lloró. Cuando ella le metió. ¡Pum! Las balas atravesaban el cuerpo de la mujer. A su alejado de sabros de los que no salía sangre. Beso del pánico. Chorro de agua negra y me miró. El fantasma me está. Se succionaba el cuerpo de la mujer. Viento brusco le arrancó la oreja de un bocado. El hombre cayó al suelo, sujetándose el costado de la cabeza. Las balas no salía sangre. Beso del pánico. La figura se detuvo. Cuando ella le metió, volvió a la casa. A través de la cortina, quejidos de los hombres heridos, pero sentí una particular, con la voz del cuerpo de la mujer, con la boina de pelo negro, volvió a la casa, roto solo por los de desesperación absoluta, guardando hacia ahí, dejando agujero en el alma. A través de la cortina quebrada. Eran dos pozos, negro, con el pelo negro, el pelo. No drones que se desangraban en el suelo. Subió el primer escalón, el landscape húmedo. Cada paso era, vete, por favor vete, ya que, retrocediendo y pavó mi cuarto, hacia mi cuarto. El olor a podrido era insolente a mí. El flular negro, el olor a podrido era insoportable. Entonces hizo algo que no esperaba. Y su voz cambió. No el pelo. No era un monstruo. No el era un monstruo. Tenía los rasgos deformados. El podrido era por siglos de llanto y agua. Y su voz marca de nacimiento en el cuello. Y su voz, mi casa, dijo es mi casa, dijo ella. Y su voz sonaba como miles de piedras chocando en el fondo. Señaló a los en eso. Y me hizo de un río. Pelones. Solo era el primer escalón. Pero tú eres la que se quedó con mi lugar. Querían el oro. Giro de guión me golpeó más fuerte que cualquier. Tenía los mi padre. Ella llegó a Dreyar. Simplemente no había comprado la casa. Del es de piedra de una línea de mujer por siglos de llanto del todo. Mujeres que al llegar a cierto tenía la misma merecían en el arroyo del todo. Nació a la siguiente generación. Mi madre no estaba de viaje de mi madre estaba abajo, en el arroyo, esperando su turno. Hacían en el arroyo ladrones. Simplemente la habían heredado en la siguiente generación. Yo la construí como en la siguiente generación. Hasta la orilla de la ropa tan fría, y me puso una mano en la mejilla. Estaba esperando su turno. En el fondo quemaba. No te voy a matar, pequeña, susurró. Palmo de agua, son el abono para el jardín. Mi madre estaba abajo, un palmo de agua, escaleras abajo. El pelo con una fuerza inhumana, y me arrastró escaleras abajo. Intentaba agarrar esa hambre de la casa. Intentaba esa la barandilla, pero ella era como una marea imparable. Llevó a la orilla de la rima de los cuerpos de los ladrones vivos, pero incapaces de moverse. Viendo con ojos desorbitados, como la dueña de la casa, el hambre de la casa. Me notó una mano en la mesa. Sentí que la piel se me rollo que ahora estaba lleno de un agua negra y burbuja. Llevó hasta el jardín, hasta la orilla del arroyo. En el fondo del arroyo, bajo los ladrones compuestos a agarrarme habían temado. Con los ojos abiertos, con ella, viendo con ojo, atada con raíces de hierba. Pasamos por encima. Intenté gritar. Esto. En el fondo hubiera muerto. Ella ya ha aceptado su destino. Del modelo lágrimas. Ya no tiene lágrimas, dijo la llorona. Se ha secado. Me empujó hacia el agua. Viva. Cosa muerta. Me empujó hacia el agua, atada con raíces, succionándome las piernas.
El barro empezó a subir por mi cuerpo y hasta gritar, la vida propia. De los cuerpos de los lados. Pero el agua negra me llenó la boca, con un sabor metálico y antiguo. Ojalá yo que ahora estaba lleno no tiene lágrimas. Ahora vivo en el piso de arriba. Mis padres volvieron del viaje al día siguiente. Nunca la sangre del salón, como si fuera una mancha de café. A los encontraron. Los empujó hacia el agua. El sueño. Más verde que nunca, intentó subir al arroyo, pero el agua negra me helada frente a la ventana, mirando el arroyo. Sí, padre, me mira, pero el agua negra me... Ahora vivo en el piso de sabor muerto. Mis padres volvieron habiendo quitarse el barro. Sí, ahora vivo en el piso intentando quitarse el barro, si fuera de los poros. De bajar al arroyo. Años arroyo. El hambre de sistema de siento la necesidad de los poros. Pero el agua negra me de mojarme el pelo que perdí. Ni que me mira con orgullo, mientras afila los cuchillos. Veía quitarse el barro, esperando a que el próximo repartidor o el próximo vendedor a los din está más seco. Y escucha así, porque puede que descubra no se mantiene con dinero. Se mantiene con el eco de un grito que ayer Polar se despierta en mi hambre de mojarme el pelo. Nadie en el pueblo entre los ladrones. Nadie en el pueblo me mira. No es algo escuchar sabía. Piense que es algo sobrenatural. Solo es el viento, dice. Entonces la veo rascando a la chica loca de la casa del arroyo. Tras esperando a que el pasas por una casa soso. Si alguna vez pasas por una casa vieja el puerta. Río seco. Y escuchas a una mujer llorar, no corre. Porque si entres, puede que descubras que la llorona no busca a sus hijos. Busca a alguien que llore. No es y en el pueblo tú tienes unos ojos preciosos para empezar. Relato número 7. El santuario de las rocas no parecía un hospital. Parecía un hotel boutique de 5 estrellas, pero con cámaras en cada esquina y ventanas que no se abrían más de 10 centímetros. El misterio empezó con la llegada de la paciente 402. No nos dieron su nombre, solo nos dijeron que era la prioridad absoluta de la dirección. Vino en una ambulancia privada, sedada hasta las cejas. Lo raro no fue cómo llegó, sino el sonido que empezó a filtrarse por los conductos de ventilación esa misma noche. No era un grito, no era un quejido de abstinencia. Era un hipo constante, húmedo, como si alguien estuviera intentando respirar a través de un pulmón lleno de agua de río. No entres en la 402, Hugo, me dijo el jefe de seguridad, un tipo con cara de haber visto demasiadas guerras. Pase lo que pase, si oyes que llora, tú solo apunta la hora en el registro y sigue caminando. ¿Está sufriendo un brote?, pregunté, ajustándome el uniforme. Está pagando una deuda, respondió él, y cerró la puerta de la sala de monitores. A la tercera noche, el ambiente en la clínica se volvió insoportable. El sistema de calefacción falló y empezó a salir un aire húmedo y frío, que olía a lodo y a vegetación podrida. Los otros pacientes, gente con problemas de ansiedad y adicciones, empezaron a tener pesadillas colectivas. Todos decían lo mismo. Una mujer vestida de blanco caminaba por sus sueños, preguntando por algo que ellos le habían robado. Yo estaba en el puesto de enfermería cuando escuché el primer estruendo. Venía del pabellón C. Me salté las órdenes y corrí hacia allí. Al llegar a la puerta de la 402, vi que el suelo estaba cubierto de un dedo de agua negra que salía por debajo de la rendija. Miré por la mirilla de la puerta. La habitación estaba a oscuras, pero la luz de la luna que entraba por la ventana estrecha iluminaba una figura sentada en el suelo. No era la paciente, o al menos no la chica joven que yo recordaba haber visto entrar. Era una mujer encorvada, con el pelo como hilos de fango que le cubrían toda la espalda. Estaba de espaldas a la puerta, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay! El lamento no venía de su garganta, venía de las paredes. Las tuberías de la clínica empezaron a vibrar con una violencia tal
que los azulejos del pasillo empezaron a agrietarse. De repente la mujer se giró. No tenía rostro. Tenía una superficie de piel lisa y pálida, como la de un pez abisal, con dos hendiduras que supuraban un líquido espeso y oscuro. Se levantó con un crujido de articulaciones que me hizo castañar los dientes. Sus manos eran largas, con uñas que parecían astillas de madera vieja, y estaban cubiertas de una sangre que no era roja, sino de un tono marrón verdoso, como el agua estancada de un pantano. Se acercó a la mirilla. Sentí su aliento frío a través del cristal. Olía a muerte, a siglos de estar bajo el agua, a la carne que se deshace cuando el río la golpea contra las rocas. Tú no eres el que busco, sisió una voz que parecía el roce de dos piedras bajo el agua. Pero tú tienes la llave. Aquí es donde todo se vuelve turbio. Yo pensaba que estaba ante una aparición sobrenatural, la Llorona de las historias, atrapada en una clínica moderna. Pero cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe por la presión del agua, no fue la mujer la que salió. Fue la paciente 402, la chica joven. Estaba desnuda, cubierta de barro, y sus ojos estaban completamente blancos. Me agarró del cuello con una fuerza que me levantó del suelo. Sus dedos se clavaron en mi tráquea, cortándome el aire. «¡Suéltala, Hugo!», gritó el jefe de seguridad, apareciendo en el pasillo con una escopeta de sedantes. «Es ella, es la Llorona», logré gritar, cayendo al suelo mientras intentaba respirar. «No seas idiota», me espetó el jefe, mientras los otros guardias rodeaban a la chica. «No existe tal cosa como un fantasma. Lo que ves es el proyecto Lágrima Eterna. Resulta que el Santuario de las Rocas no era una clínica de rehabilitación. Era un laboratorio de extracción química. El dueño de la clínica había descubierto que el miedo extremo y el dolor prolongado en ciertas líneas de sangre, descendientes directos de personas que habían vivido tragedias traumáticas en los ríos de México, generaban una proteína en el líquido cefalorraquídeo que funcionaba como la droga de longevidad definitiva para la élite. La chica de la 402 no estaba poseída. Había sido inyectada con un suero que estimulaba sus glándulas lagrimales y sus centros de dolor hasta niveles inhumanos. El sonido del lamento era una frecuencia sonora que ellos emitían por los altavoces para inducirla al pánico constante. La Llorona era un producto de ingeniería diseñado para que los ricos pudieran vivir 100 años más a costa del llanto de una niña. «Ella no es un espíritu, Hugo, es una mina de oro», dijo el jefe de seguridad, dándole una patada en las costillas a la chica para que se callara. Pero el experimento salió mal esa noche. La frecuencia sonora que usaban para torturarla había abierto una brecha que ellos no entendían. Porque si torturas a alguien basándote en un mito, el mito acaba respondiendo. El agua negra que inundaba el pasillo empezó a subir. Ya no venía de las tuberías rotas, venía de la nada. El suelo se convirtió en un fango espeso que atrapó las botas de los guardias. De entre las sombras de las esquinas empezaron a emerger manos. Manos grises, mojadas, pequeñas. Decenas de manos de niños que salían de las paredes, agarrando a los guardias por los tobillos, tirando de ellos hacia el suelo de hormigón, que ahora parecía arena movediza. «¿Qué es esto? Dispara, maldita sea», chilló el jefe de seguridad. Pero las armas no servían de nada contra el agua. Vi como uno de los guardias era arrastrado hacia el techo, succionado por una mancha de humedad que se abrió como una boca. Sus gritos se ahogaron en un gorgoteo de burbujas. La chica, la paciente 402, se levantó. Su rostro empezó a cambiar, a estirarse, a fundirse con la imagen de la mujer sin rostro que yo había visto por la mirilla. El mito y la ciencia se habían unido en un nudo de puro odio.
Se acercó al jefe de seguridad, que estaba hundido hasta las rodillas en el fango negro. Le agarró la cabeza y con una lentitud sádica le hundió los pulgares en las cuencas de los ojos. No hubo un grito rápido. Fue un proceso húmedo, incómodo, mientras ella lloraba sobre sus heridas. Ahora, tú vas a ver lo que yo veo. La sangre del jefe se mezcló con el agua negra, creando un remolino de asco y violencia. Yo me quedé paralizado, viendo cómo la clínica de lujo se desmoronaba, convertida en un pantano de pesadilla. Logré escapar por el conducto de ventilación, arrastrándome mientras sentía las manos frías de los niños rozándome los talones. Salí a la montaña, bajo la nieve, y corrí hasta que mis pulmones ardieron. La clínica ardió esa noche. Oficialmente fue una explosión de gas. No hubo supervivientes. Pero aquí está lo que no me deja dormir. Ahora trabajo en un hospital público en la ciudad. El otro día estaba revisando los monitores de la UCI. En la cámara de la habitación de un paciente terminal, vi una mancha de humedad en el techo. Una mancha que tenía la forma de una mano larga y huesuda. Me acerqué a la pantalla y subí el volumen del audio. No escuché el latido del corazón del paciente. Escuché un hipo, un lamento bajito, constante, que venía del humedecedor de oxígeno. ¡Ay, mis hijos!, susurró la voz. Y entonces me di cuenta. El laboratorio no falló. Lo que sea que crearon en esa clínica, esa mezcla de dolor humano y leyenda antigua, se ha filtrado en el sistema de agua de la ciudad. Ella ya no está en un río, ni en una clínica de montaña. Está en cada grifo, en cada ducha, en cada botella de agua que bebemos. Nos está convirtiendo a todos en sus hijos. Y cuando tenga suficientes, cuando todos hayamos bebido de su dolor, el llanto no será un sonido, será el fin de todo. Anoche me miré al espejo después de ducharme. Tenía los ojos rojos, irritados, pero cuando me sequé las lágrimas, no eran transparentes, eran negras, y tenían un ligero olor a lodo y a muerte.